Tengan todos un excelente día. Para grado 11 tenemos en esta ocasión filosofía moral. Esta guía debe ser entregada alrededor del 22 de presente mes. Listo. Como son 2 semanas, entonces ustedes saben que tienen tiempo suficiente. Les pido de favor que no la entreguen antes, tampoco la entreguen después, en esa fecha. Muy bien. Si por casualidad tienen alguna duda con algo que haya faltado por entender, entonces con mucho gusto escriban al WhatsApp. Este es el número telefónico. Escriban al WhatsApp o manden un mensaje o pidan que se les haga una llamada. Yo con mucho gusto los llamo también para poder que ustedes tengan la mejor atención y comprensión del texto también. El tema es filosofía moral y empezamos la guía con el ejercicio de motivación. Y dice de la siguiente manera: el dilema del tranvía. Como hay muchos dilemas. Un dilema es un problema moral, una decisión de dos cosas, pero se llama dilema de dos. Imagina un tranvía desbocado sin frenos que se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No puedes avisarles y tampoco puedes parar el tren, pero sí puedes accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. Allí hay otro trabajador, pero está solo. Debes apretar la palanca. Debo sacrificar una vida para salvar 5. Listo. Ese es el dilema, ¿cierto? Tiene que tomar una decisión. Ese es el tranvía. Esta es su posición. Puede elegir entre salvar la vida de él y matar estos 5 trabajadores, o salvar la vida de los trabajadores y matar o sacrificar la de esta persona que está acá. Escribe tu posición fundamentada con al menos 4 razones. Va a decir 4 cosas por qué. Muy bien. Esto debe estar escrito, este punto. Debe estar resuelto con los que están a parte de abajo, no lo olviden, porque a veces me resuelven lo de abajo y se queda este sin elaborar. Si no me entregan este, van a sacar un 1. No lo olviden. Seguimos con el concepto y el ejemplo al mismo tiempo. Bueno, dice así: el hedonismo. El hedonismo es una corriente de filosofía. Es una corriente, ¿cierto? ¿Qué significa hedonismo? El hedonista siempre busca el placer. Listo. Miremos acá. Los hedonistas dicen que el fundamento de la moralidad, ¿qué es la moralidad? La conducta, ¿cierto? La moralidad es saber en nuestra conducta qué es lo bueno y lo malo. Pero entonces el hedonismo plantea que la moralidad no es la ley, sino el placer. Aquí está la clave del hedonismo. ¿Ver qué tan sencillo es la filosofía del hedonismo? La moralidad no es el placer, perdón, no es la ley, sino el placer. Esas dos cositas. Ahí está. El placer está por encima de todo. Si a usted no le parece algo placentero, eso no lo debe hacer. Y si algo le parece placentero, lo debe hacer, porque es lo que le causa la felicidad. La felicidad le causa el placer. El hedonismo va a ser un poco parecido a la filosofía de Aristóteles, ya miraremos más adelante. Lo que me causa placer es bueno, lo que no es malo, porque el hedonismo considera el placer como un último fin de nuestra existencia. Entre sus representantes más importantes se encuentran estos señores: Aristipo, Gorgias, Séneca, completamente hedonistas. Entonces, bueno, yo creo que no hay más que decir, esto es muy sencillo de entender. Sin embargo, pues en su fundamento, obviamente esto es muy amplio, pero este es el postulado general. Pasamos al epicureísmo. El epicureísmo viene de un señor, es un pensamiento de un señor que hizo una corriente, se llama Epicuro.
Miremos qué plantea él. Él también habla acerca de los placeres. También habla acerca de los placeres y dice de esta manera, es un hedonismo refinado, porque enseña que entre muchos placeres materiales hay que escoger aquel que ofrece más ventajas de goce. Aquí también, como se ve, el fundamento de la moralidad es el placer. El epicureísmo, fundado por Epicuro, descansa sobre esos tres puntos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, el epicureísmo es lo mismo que el hedonismo, salvo que el epicureísmo plantea un análisis detallado de qué placeres son los que convienen al ser y cuáles no, ¿cierto? Entonces, él, por ejemplo, plantea que si hay un exceso de placer, ese exceso de placer puede terminar volviéndose en un padecimiento o un dolor en el futuro. Pues eso es lo más obvio, ¿cierto? Si a uno le gusta mucho el queso o las cosas gratinadas y va y porque le causa placer, va y come demasiado, es obvio que le va a causar en el futuro un dolor. Ya al otro día puedes estar mal con padeciendo de dolores estomacales, en fin, de espasmos, de todo lo que usted pueda imaginarse. Entonces no es sano. Eso pasa lo mismo con el alcohol, con las drogas, con mucho tipo de cosas que son de consumo o cuestiones de acto dentro de los seres humanos, como lo es pues, las drogas, ya les decía. Entonces, el que consume drogas al inicio seguramente experimenta placeres, ¿sí? Pero ya el que cae en una adicción eh, va a sufrir es un dolor mental, físico, que lo va a llevar a una esclavitud y a padecer en vez de ser feliz a través del placer, como lo plantea Epicuro. Entonces, por eso se dice acá que el epicureísmo es refinado, refinado, ¿cierto? Dice acá entonces, el epicureísmo fundado por Epicuro descansa sobre estos tres puntos, listo. ¿Cuáles son? ¿Qué es el placer? No, que el placer no vaya seguido de la pena o fastidio, listo. Dos, que se consiga con tranquilidad y no con violencia. Y tres, que sea positivo y no artificial. Listo, vea, estos tres puntos para él son muy importantes. Entonces, no solo importantes para él, sino es lo que él cree que debe ser el propósito o el medio a través del cual se debe alcanzar el placer, ¿cierto? Listo, hasta ahí yo creo que queda claro. Pasamos a lo que plantea Sócrates. Eh, Sócrates, como ustedes saben, él habla acerca de que el hombre debe encontrarse a sí mismo, ¿cierto? De la búsqueda de el hombre tiene todo dentro de sí, todo el conocimiento, tiene la capacidad a través de la introspección de llegar a la sabiduría. Entonces, asimismo va a encontrar el placer, ¿cierto? Dice acá, plantea reiteradamente preguntas como ¿qué es la piedad? ¿Qué es la valentía? ¿Y qué es la justicia? Observamos que emplea lo que Aristóteles denomina razonamientos inductivos, razonamientos que invocan a ejemplos y generalizan a partir de ellos. Y vemos que silogiza, sí, aquí esta palabra quiere decir silogiza, silogismo, ¿cierto? Que es una forma argumental que lleva unas premisas y una conclusión con un término medio. Ustedes ya vieron clase de eso, entonces ya saben. ¿Qué dice acá? Que Sócrates hace unos cuestionamientos utilizando silogismos, ¿cierto? Sobre la piedad, la valentía y la justicia, ¿sí? Eh,
Esto es lo que está diciendo el texto hasta el momento. Entonces, Aristóteles dice que Sócrates creía que todas las virtudes morales eran formas de conocimiento. ¿Por qué dice aquí que Aristóteles? Dice que Sócrates. Porque acuérdense que se les ha dicho que Sócrates no escribió, él no escribió nada. Los que escribieron fueron personas que, los estudiantes de él, ¿cierto? Los discípulos de él y también lo que Sócrates pudo conocer de él. Entonces, la filosofía de él es por terceros prácticamente. Él dice aquí, creía que todas las virtudes morales eran formas de conocimiento, de tal manera que seríamos justos si conociéramos lo que es la justicia. El propio comentario de Aristóteles aclara el significado de esto. Sin embargo, en lo que se refiere a la virtud moral, dice, lo más importante no es saber qué es, sino cómo surge. No queremos saber qué es la valentía, queremos ser valientes. Afirmación paralela a la de la que la virtud es conocimiento. Nadie yerra voluntariamente, nadie se equivoca voluntariamente porque nadie elige por su propia voluntad algo que no sería bueno para él. Listo. Como lo dijimos al inicio de este aparte, Sócrates habla de la introspección y habla acerca de lo que es eh, el concepto en sí, ¿cierto? El saber. Los saberes están dentro de sí y usted puede hallar lo que es la justicia, lo que es la piedad, la valentía, lo que, lo que son la moral como tal dentro de sí mismo. El que no piensa en eso eh, y va a caer en el error, ¿cierto? Dice aquí, nadie yerra voluntariamente. Si usted sabe que debe ser honrado, ¿cierto? O que no debe robar, por ejemplo, entonces no lo hará, ¿sí? Pero no habrá porque hay consecuencias con relación a eso, con relación a eso para terceros y en última instancia contra usted mismo también, ¿sí? Pero entonces dice acá, nadie yerra voluntariamente. El que no lo sabe, el que no tiene claro el valor y el razonamiento de lo que es, por ejemplo, la honradez, puede caer en el error de errar sobre estas actitudes. Esto es lo que podemos decir de Sócrates, ¿cierto? Espero que les haya quedado claro. Ya sabe que si ustedes tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo. Este número telefónico. Pasamos a Aristóteles. Todas las artes y todas las investigaciones e igualmente todas las acciones y proyectos parecen tener un bien. Por eso se ha definido correctamente el bien como aquello hacia lo que tienen todas las cosas. La obra de Aristóteles inicia con esta frase incisiva que se conoce tradicionalmente como la Ética a Nicómaco. Fue dedicada a o compilada por Nicómaco, el hijo de Aristóteles. Listo. Aristóteles plantea que eh, debe haber un término medio dentro de lo que son las conductas del ser humano. Eh, por eso acá dice, todas las artes y todas las investigaciones e igualmente todas las acciones y proyectos parecen tener un bien o parecen tener un bien. Él tampoco está pues afirmándolo en una absolutez, pero entonces plantea que todo lo que el hombre hace para conocerse hacia al universo y a sí mismo eh, procede con un propósito de bienestar. Entonces, eh, dice acá Aristóteles, por eso se ha definido correctamente el bien como aquello, ojo, aquí está la definición, como aquello hacia lo que tienden todas las cosas. Según él, entonces, como
las acciones y el conocimiento que uno obtiene tienden hacia un bien, entonces todo lo que uno haga tiende hacia un bien, ¿cierto? Pero ustedes podrán discutirlo y con toda la razón. ¿Y por qué estamos tan mal? La humanidad se encuentra en una decadencia prácticamente política, económica, a pesar de que para muchos, para algunos las cosas vayan bien. eh, la humanidad es una humanidad desorganizada, contaminante, desigual, en fin, tiene una serie de resultados muy malos. Y supongamos desde Aristóteles ahora, que tal vez sean 2300, alrededor de 2300 o 3400 años de su existencia, no se han podido organizar las cosas, sino que tal vez han empeorado. Sí tenemos tecnología y tenemos técnica y conocimiento de todo, pero las cosas andan mal. Entonces tal vez este postulado sea cuestionable para todos ustedes. Listo. Bueno, ustedes ya pensarán y discutirán alrededor en sus mentes, analizarán qué podremos identificar o mirar qué tan contradictorios pueden ser estos puntos que tenemos ahí con Aristóteles. Me disculpan un poco la bulla. La obra de Aristóteles inicia con la frase incisiva, ¿cierto? Esta frase dice que es incisiva porque es clave para lo que es la filosofía de él. Bueno, dentro de lo que es la ética de Nicómaco, eh, se hace referencia básicamente a lo que es la política. Y ustedes van a encontrar que las prácticas políticas son las que conllevan el ejercicio de la ética o de los que son los propósitos morales. Ahí quedan, pues, para que ustedes terminen de leer lo que es Aristóteles. Y pasamos a otro señor que se llama Nicolás Maquiavelo. Me disculpan que me faltó una. Nicolás Maquiavelo. De Nicolás Maquiavelo viene una palabra que se usa mucho en la actualidad y se llama maquiavélico. Ah, esa persona es maquiavélica. Entonces, muchas veces la usan. Lo digo porque yo la llegué a utilizar siempre, o la utilicé siempre sin saber qué era hasta que podía estudiar a Maquiavelo. Y decía así, se le dice a una persona que es maquiavélica porque tiene propósitos oscuros o malos con relación a los demás, ¿cierto? Y que va a pasar por encima de eso, de los demás para alcanzar sus propósitos, ¿cierto? Es malo, no le importa a otros, es egoísta, en fin, ustedes pueden ya mirar con contextualizarse con lo que es Maquiavelo. Dice acá, la ética de Maquiavelo es la primera, pero por lo menos desde algunos sofistas, en que las acciones se juzgan no como acciones, sino solamente en virtud de sus consecuencias. Por consecuencia, por consiguiente, define la idea de que las consecuencias son calculables. El Príncipe es un libro que él escribió y este otro título también, ¿cierto? Pero sobre todo El Príncipe. Están dedicados en su mayor parte a ello. El estudio de la historia produce generalidades empíricas de lo que podemos extraer máximas causales. Estas máximas se emplean para influir en otra gente. Listo. Entonces, ¿de qué se trata Maquiavelo? Maquiavelo dice que hay que usar que el fin está por encima de los medios, ¿cierto? Usted tiene un propósito, ¿cómo lo hace? No importa. Lo importante es llegar a ese propósito que usted tiene, ¿cierto? Y también eso implica de que no importa por encima de quién, ¿sí? Lo cual es muy malo, es muy malo. Sin embargo, él en el libro El Príncipe, en este libro, plantea que hay,
que hay el gobernante, el príncipe debe ser, en ese tiempo, pues el príncipe, ¿cierto? Pero el gobernante en estos tiempos, pues, siendo la analogía, debe ser una persona que para poder beneficiar, el gobernante siempre debe beneficiar al pueblo, disculpe, debe beneficiar al pueblo y en ese beneficio tiene que usar las cosas propias del príncipe que deben ser la mentira, que debe ser el, la mentira, ¿cierto? usar, usar la fuerza del pueblo contra el mismo pueblo a través de la mentira. O usar las fuerzas militares contra el pueblo para poder dominarlo. ¿Sí? O usar simplemente la mentira. Son tres cosas, ¿cierto? Que debe disponer el príncipe para poder mantener el status quo y no solo eso, sino para poder usar las fuerzas que tiene el pueblo. Una persona sola no puede contra con nada, ¿cierto? Pero si usted convence a muchas personas, esas personas convocan una fuerza que va que ya es relevante y domina, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos las fuerzas militares. Las fuerzas militares, el gobernante siempre va a estar por decirlo así, entre comillas, ¿cierto? Va a tener en el bolsillo las fuerzas militares porque no se puede ir en contra de ellas, ¿sí? Por eso son las fuerzas militares porque tienen la fuerza y son mm, pues una cantidad de personas bastante amplia. Y la gente del pueblo también, ¿cierto? Si usted convence a una cantidad de personas para que lo sostengan en el poder o vayan en contra de otras, pues también va a servirle para sus propósitos. Y la suma de ambos también. Listo. Entonces, eso es Maquiavel. Eh, pasamos a alguien que se llama Thomas Hobbes. Eh, aquí está, es un inglés, está la fecha y el sitio de nacimiento. Y dice así, los hombres desde su mismo nacimiento y por naturaleza luchan denodadamente por todo lo que ambicionan. Y si pudieran, harían todo el mundo les temiera y obedeciera. Harían que todo el mundo les temiera y obedeciera. Ojo, ¿qué es esto? Esto es un postulado, esto es un postulado que indica lo que Hobbes cree que es el actuar del ser humano, ¿cierto? Los hombres desde su nacimiento, por naturaleza, luchan denodadamente quiere decir sin medida, por todo lo que ambicionan. Y si pudieran, harían que todo el mundo les temiera y obedeciera. Ustedes ya dirán si esto es real o esto es falso, y más en la actualidad, ¿cierto? Que todos los gobernantes suben, utilizan cosas maquiavélicas, pero con este propósito, ¿cierto? Porque los gobernantes en su mayoría son ambiciosos, ¿sí? Eh, y quieren obediencia, quieren que les teman y quieren dominar y hacer sus propósitos, ¿sí? Pero entonces esto está dentro de la naturaleza del hombre, ¿cierto? Según Hobbes, o según Hobbes, no lo estoy diciendo yo, no quiere decir que sea real, todo esto es discutible, obviamente. Eh, dice, entonces a él se le atribuye una frase que se llama, el hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre, quiere decir que nosotros somos nuestros propios predadores. Y bueno, viéndolo bien, pues ustedes van a darse en cuenta que la humanidad ha estado en guerra permanentemente en todas las sociedades. Son escasas las sociedades donde no se dan las guerras, donde están en paz. Sin embargo, las que no están en guerra y están en paz influencian en otras que sí lo están. Sí, pongo, por ejemplo, el caso de Suiza, de Noruega, de estos Países Bajos, de Holanda, eh, como un ejemplo además de otros, que son países que no tienen guerras, viven muy bien, pero que ejercen políticas e influencias políticas o economía para que los demás sí estén en guerra, para que los demás sí
entren en guerra para poder obtener sus propósitos, ¿cierto? Entonces, ellos también son lobos, aunque de alguna manera no tan directa. Listo. En cambio, en el país de nosotros o en otros países, las guerras son permanentes y directas porque nos estamos predando, acabando y queremos ser lobos para nosotros mismos, ¿cierto? Como si fuéramos diferentes, sabiendo pues que pertenecemos a una misma tierra y en fin. Entonces dice así, Hobbes define cierta versión del egoísmo psicológico. Ojo, esto se llama egoísmo psicológico. Él piensa que el móvil fundamental de la conducta humana es la satisfacción de los propios deseos, bajo estas condiciones de igualdad y egoísmo. Bueno, entonces, ustedes van a hacer lectura y van a analizar bien este Hobbes. Yo les recomiendo que busquen videos en YouTube y, pues si les interesa avanzar dentro de alguno de estos eh, personajes, para que se informen un poco más. Realmente son muy interesantes. Son muy interesantes. Vamos con Adam Smith, también un inglés de Edimburgo. Dice acá, en 1759 publicó su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, el cual le proporcionó fama y reputación. Listo. Este libro, Smith busca identificar los orígenes de los juicios morales, ¿cierto? Que es una investigación que, bueno, por lo menos desde Aristóteles en la filosofía occidental viene. O la aprobación o desaprobación moral. Consideraba al hombre una criatura egoísta que no obstante parecía formular juicios morales sobre la base de consideraciones que no eran egoístas. Esta paradoja se resuelve, según Smith, por medio de la facultad de la simpatía. Entonces, ¿qué dice acá? Vea el postulado de él. Una criatura egoísta que, no obstante, parecía formular juicios morales sobre la base de consideraciones que no eran egoístas. Esta es la clave de lo que es la filosofía de Adam Smith. Él plantea que va a analizar esta contradicción que hay acá, ¿cierto? Aquí dice que es una paradoja. Es una paradoja, es una contradicción, porque usted por naturaleza es egoísta y dice que va a hacer consideraciones o va a hacer sus actos o va a proceder de manera no egoísta, ¿cierto? Pues y tiene toda la razón en ese aspecto porque el hombre y en la mayoría de las constituciones del mundo aceptamos los derechos humanos, ¿cierto? Que son benévolos, benéficos para todos, ¿sí? Lo hacemos por egoísmo también, porque son benéficos para todos, pero no solo para uno, sino para los demás, ¿cierto? Ellos contemplan los derechos humanos, o sea, de todos los seres humanos. Implica que me van a cuidar a mí, pero no solo a mí, sino que también a los demás. Entonces, esto es parte de un fundamento egoísta, pero que no es egoísta a la vez, ¿cierto? Porque está pensado para los demás. Sin embargo, eh, en esta frase, en esta paradoja, se está trabajando, se puede observar y analizar las situaciones de nuestro mundo. No somos seres humanos no solo somos egoístas, sino que procedemos de forma egoísta. Y es muy difícil controlar eso en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, siempre planteamos que actuamos bajo consideraciones que no son egoístas. Ese es el fundamento del señor Adam Smith. Pasamos a alguien que se llama Augusto Comte. Dice acá, moral humanitaria, filantropía. Es bueno aquello que constituye al bienestar material de la humanidad, reconocido por lo general como fundador de la psicología, el ideal del positivismo y el progreso social de la humanidad, para lo que es preciso dejar a un lado la interpretación metafísica de la realidad y además buscar un orden social. El método de las ciencias que
es el que debe ser utilizado para lograr el orden y progreso. Listo. Entonces, Augusto Comte es por acá está la palabra, un positivista, dado que cree en el progreso social de la humanidad, ¿cierto? Porque él piensa que ya tenemos el método y tenemos la inteligencia suficiente para poder llegar a esto, ¿cierto? Una moral humanitaria y una filantropía. Para aquel que no sepa qué es una filantropía, filantropía es un término que dice, es el amor por el otro, por el hombre, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que Jesús sería, que el cristianismo nace una acción filantrópica que es Jesús. Jesús es como un filántropo, dado que este este personaje en la historia entregó su vida por amor y proyectó, ¿cierto? Y promovió lo que era el amor por el hombre, o sea, la filantropía. Listo, entonces tenemos un positivismo y el origen de la psicología como un estudio en sí, ¿cierto? Veamos desde acá. El método de las ciencias es el que debe ser utilizado para lograr el orden y progreso. Vea que es muy importante. Él ya plantea que este positivismo debe ser ordenado y organizado por la ciencia, ¿cierto? Para poder tener un orden y progreso, ¿sí? Dice acá, por las ciencias. O sea, todo con base a las ciencias sociales o las ciencias naturales para poder establecer el progreso de la humanidad por amor al propio hombre. Bueno, Augusto Comte obviamente estaría en contra de estos filósofos anteriores, ¿cierto? Como lo es Hobbes, como lo sería Adam Smith, Maquiavel, sobre todo Maquiavelo, ¿sí? Ustedes ya van a ir analizando cada punto de estos señores y les va a ir comparando sus mentes, dado que ustedes tienen un nivel muy alto de lectura. Y pasamos al último. Obviamente ustedes saben que aquí no están todos los filósofos. Sería muy extenso hablar generalidades de cada uno de los que representan alguna posición, pero por lo menos algunos sí. Soren Kierkegaard, eh, pensador que ha recibido la influencia kantiana, o sea, viene de la filosofía de Kant. Kant fue un filósofo que, con el que se culmina la modernidad, la época de la filosofía moderna, donde Kant plantea que primero están las normas morales que cualquier cosa. Entonces, si nosotros miramos, vamos a mirar el caso de Kant. Si nosotros venimos acá y somos kantianos, vamos a decir que hay una decisión que tomar, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto acá? Entonces, si yo analizo que este señor es importante, entonces tengo que accionar la palanca para que estos de acá se mueran, ¿sí? Dado que moralmente puede ser más importante salvarle la vida a él. Digo, porque tal vez él tenga un parentesco con él, porque o tal vez este sea un médico y estos simplemente sean trabajadores, el salvavidas, en cambio ellos simplemente van a estar trabajando un rato ahí, en fin, tal vez él tenga familia o ellos sean solteros, bueno, depende de la situación, él como kantiano haría un análisis de esa situación y elegiría mejor que estos sacrificáramos a estos y que este muriera. Sin embargo, si fuéramos más prácticos, ¿cierto? Si fuéramos pragmáticos, aquí hay una cantidad, sería mejor matar a uno que matar a estos que están aquí. Bueno, entonces, el punto de vista de Kant, entonces simplemente es la norma moral. Continuamos la lectura, sabiendo esto. En lo que respecta a su filosofía crítica, quien a partir de una mirada particular asume los problemas y asuntos filosóficos de una manera concreta, desde la singularidad humana y los avatares de la existencia,
no a partir de la posición especulativa de la mera razón. Eh, Listo, entonces aquí con este señor Kierkegaard vamos a mirar esta parte acá, dice, es decir, lo que dice Kierkegaard, mostrar nuestra naturaleza en lo más intrínseco. Hoy difícilmente apenas se puede manifestar en medio de una compleja red de escenarios enigmáticos y extraños para el sujeto en su conjunto, en una especie de alineación espiritual y material que se vive en el mundo del consumo y del relativismo en los comportamientos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Soren Kierkegaard no solo habla, pues, bueno, sí habla acerca de lo que es la ética, parte del análisis crítico de la ética kantiana, ¿sí? Donde la moral está por encima de cualquier cosa y hay que meter introspectivamente cada una de las reglas morales dentro del sistema para poder que funcione y sea benefactor para todos, sino que él habla que hay que ir a lo más intrínseco de eso para, para poder, para poder establecer esas normas morales como propias de suyo, ¿cierto? Propias de cada uno de nosotros. O sea, quiere decir que esto se vuelva parte de nuestra personalidad. Listo. Entonces, yo les encargo que por favor hagan la lectura y hagan sus respectivas eh, preguntas. Pasamos al último punto. Actividad 1. Lee todo el documento, toma apuntes de las ideas principales en tu cuaderno, de cada uno de sus filósofos, ¿cierto? 2. Elige dos de las concepciones morales que parezcan contradictorias, escribe las razones en tu cuaderno, mínimo 3, ¿cierto? Hay varios que son fácilmente discutibles o contradictorios entre ellos. 3. Escoge una posición y busca una situación de la vida real en la que pueda solucionarse a partir de esa teoría. Escríbelo. Se plantea una situación de la vida real y escoge un filósofo de estos para poder solucionar esa situación. 4. Escribe un argumento a favor o en contra del aborto, en el que utilices la teoría del egoísmo moral que está planteada arriba. Acuérdense que estuvimos hablando de lo que es el egoísmo moral. Estamos por aquí, ¿cierto? Entonces, ustedes van, hacen lectura. Listo. Escribe las características de un juicio moral. Listo. Eso es todo. Está muy sencillo el ejercicio. Son 5, arriba 6 con el primer punto. Quedo atento a cualquier inquietud y que pasen una excelente semana. O semanas, pues son 2 semanas ya.